básicamente teníamos un desequilibrio monetario peor que el de la previa del Rodrigazo. Teníamos una situación de quiebra en el Banco Central aún peor que la que había en la previa de 1989, la hiperinflación de Alfonsín, que en mayoristas terminó rondeando una inflación del 5.000% anual. Digo, a veces hay que mencionar estas cosas para recordarlas. Algunos las vivieron, otros se las contaron. Y por otra parte teníamos indicadores sociales peores que los del 2001. Es decir, estábamos frente a lo que iba a ser la peor crisis de toda la historia argentina. Y básicamente nosotros no nos quejamos por eso, porque sabíamos que la posibilidad de que un liberal libertario llegara a ser presidente no iba a ser en condiciones normales de presión y temperatura. Así es que nosotros estábamos preparados tanto para una situación como si le reventaba al gobierno anterior o si el gobierno anterior era exitoso y nos dejaba la bomba a nosotros. En ese sentido, nosotros teníamos distintos programas planteados y así es que, digamos, desde el día 1 nos pusimos a trabajar. Para que más o menos tengan un orden de magnitudes, nosotros recibimos déficit gemelos por 17 puntos del PBI. Y eso, digamos, uno diría, bueno, qué grave es o no. Bueno, miren, cuando ustedes tienen 4 de déficit gemelos en términos de PBI es una alerta amarilla. 8 es, se van a dar una piña, imagínense lo que es 17. Ese era el tamaño del monstruo que venía encima. Tal cual como señala José Luis, los índices de precios en la primera semana de diciembre venían corriendo a una tasa del 3.700% anual, o sea, un 1% diario. En la segunda semana se aceleraron a 7.500% y, digamos, si ustedes, y nosotros presentamos que había un escenario de posibilidad de que la inflación, digamos, plantada era del 15.000%, y efectivamente la inflación mayorista de diciembre, que es la que se anticipa a minoristas, dio 54% mensual. Eso anualizado da 17.000%. Y si ustedes se fijan, en el mes de abril la inflación mayorista fue del 3,4%. Es decir, anualizada 50%. Yo entiendo que 50% anual es un montón. Y obviamente que me revienta tener ese nivel de inflación. Pero, digamos, convengamos que venimos del 17.000%. Es decir, y lograr una baja del 17.000 al 50% en 4 meses, no hay registros históricos de haber hecho algo así. Porque al mismo tiempo nosotros eso lo logramos sin que hubiera un estallido previo, como en otros casos. Lo logramos sin que hubiera expropiaciones, llámese como por ejemplo un plan Bonex. Lo logramos sin controles ni acuerdos de precios. Y al mismo tiempo tampoco fijamos el tipo de cambio, que es un mecanismo para acelerar la baja de la inflación. Por lo tanto, digamos, en términos de logro, el logro es enorme, pese a que lo quieran reconocer o no, digamos, determinados actores políticos. Por otra parte, ¿cómo lo hicimos? O sea, básicamente nosotros enfrentamos esos 17 puntos de déficit gemelo, donde 15 eran del fisco, donde 5 estaban en el Tesoro y 10 estaban en el Banco Central. En ese sentido, nuestro programa económico, como todo programa económico, tiene una pata fiscal, una pata monetaria y una pata, digamos, del sector externo. En lo que tiene que ver con la pata fiscal, fuimos a un programa de déficit cero. Yo recuerdo que muchos que critican ahora sobre la composición del ajuste o demás, decían que ajustar más de un punto del PBI era imposible. Nosotros en la primera etapa, es más, pensábamos ir a déficit cero a lo largo del año. Bien, ahí estamos en directo desde Armstrong, en este mismo momento, donde está hablando el presidente, tomando contacto con el agro, con la producción
agropecuaria, hablando de los números que tienen que ver con una espiral inflacionaria hacia el 17.000% y bajarla hacia un 50%, lo que ha hecho en la gestión de estos últimos meses, donde, bueno, ha sacado allí un aplauso el presidente y también hablando y marcando sobre el trabajo, si se quiere, durísimo, ¿no? Que tiene que ver con ese déficit cero anhelado que lleva adelante la gestión del presidente Milei. Y en este momento, entonces, en Agroactiva, el presidente de los argentinos tomando contacto con el campo.